Muchas gracias, presidente. En efecto, en este único turno hago todo. Defiendo la iniciativa nuestra, también las enmiendas presentadas en el día de ayer y al final concluyo ofreciendo una transacción a todos los grupos que haré llegar a la mesa y que muchos grupos ya la conocen. En efecto, la idea que animó nuestro ánimo, el ánimo del Grupo Popular, cuando presentamos esta proposición no de ley, no tenía su origen exactamente en el triunfo de la Revolución del 26 de julio en Cuba, el 1 de enero del año 59, pero sí tenía su origen en un acuerdo muy importante que se había conseguido en esta Cámara justo al inicio de la etapa de negociaciones abiertas entre la Unión Europea y Cuba. En febrero del 2014, en la legislatura pasada, el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo de Convergencia y Unión, PNV, UPyD y también Carlos Salvador de UPN, es decir, grupos que representaban 323 diputados de 350, es decir, una inmensa mayoría de los miembros de la Cámara, coincidíamos en saludar el proceso negociador, entonces abierto con la Unión Europea, como una magnífica oportunidad para que, en efecto, Cuba empezara a caminar hacia mayores espacios de libertad, con estricto reconocimiento a lo que entonces, en aquella iniciativa, mencionábamos como cláusulas democráticas, es decir, los derechos fundamentales y las libertades individuales y colectivas, y también, desde luego, se había introducido como enmienda en aquel debate el concepto de la libertad sindical, que es algo en lo que luego insistiré. La segunda parte de esa iniciativa, como digo, que al final lo que pretendía era darle juego a la sociedad civil en toda esa transición. La segunda parte de esa iniciativa lo que pretendía era que esta Cámara, el Congreso de los Diputados de España, acompañara al pueblo de Cuba en esa transición. Y por eso es por lo que digo que hoy este debate no es más que esa voluntad de acompañar en esta 11ª legislatura. Es evidente que desde aquella fecha, febrero del 2014 para acá, Cuba ha estado muy en el foco mediático, muy en el centro político internacional. Es cierto que la Unión Europea ha concluido un acuerdo firmado de la comisaria Mogherini y Bruno Rodríguez antes de Semana Santa en La Habana de cooperación. También, naturalmente, con los Estados Unidos se han dado pasos sólidos que han permitido abrir las embajadas tanto en Washington como en Cuba, y la visita a Obama ha sido un hito en lo que puede significar un impulso para esa transición, especialmente con la intervención en el Teatro Alicia Alonso del presidente americano, en donde, desde luego, reclamó la participación de la sociedad civil cubana, como hacemos nosotros en nuestro texto. Tampoco se debe de olvidar que en septiembre del 2015 el Papa Francisco también visitó en un nivel más pastoral que político la República de Cuba, pero que también dio lugar a una focalización importante de este país. Dicho esto, creo que la Comisión debe de tener muy presente que, en mi opinión, por lo que he visto en los medios de comunicación, por los contactos que he tenido recientemente, y digo recientemente, quiere decir que hace 15 días estuve con Dagoberto Oldés y Cuesta Morúa, que son dos personas que estuvieron reunidos con el presidente Obama en La Habana, con motivo de la visita del presidente americano, y me dijeron que, desde luego, en Cuba hoy, desde luego, sigue existiendo una crisis económica muy importante. Es evidente que en Cuba no existe mercado, porque no hay potencia de mercado. La situación de supervivencia, como luego aportaré algún dato, es bastante comprometida para los ciudadanos de a pie. Naturalmente, el Gobierno tampoco tiene capacidad de inversión, es decir, su economía está absolutamente colapsada. Cuando digo que la situación económica se proyecta sobre una crisis social importante, que es, yo creo que, uno de los objetivos que pretende resolver el Gobierno de Cuba, por ejemplo, me comentaban unas damas de blanco, y digo damas de blanco que visitaban España en el otoño del 2015, me hacían la siguiente reflexión. Un salario medio en Cuba está en torno a 250 pesos. Si se considera que, por ejemplo, un litro de aceite vale 60 pesos y 30 huevos 33, comprenderán ustedes que el umbral de subsistencia de un trabajador cubano se encuentra en este momento muy comprometido. Y estos son datos que me han dado, como digo, estas señoras que han visitado la Cámara, y cada vez que visitan la Cámara, incluso los miembros de otros grupos saben que convoco reuniones plurales. Pasa que esta visita se produjo en campaña electoral y no había representantes fijos de grupos parlamentarios en el Congreso. Respecto a si la situación económica es la que es, si la crisis social es la que es, la situación política tampoco es que se haya modificado demasiado. Creo que es bueno saber
Cuando el Papa Francisco visitó Cuba, Berta Soler, la representante de las Damas de Blanco, la presidenta, fue detenida en su camino hacia la Anunciatura, evitando la reunión con el Papa, y desde luego es evidente, mucho más reciente y mucho más actual, las imágenes que se han conocido por los medios de comunicación internacionales cuando, en vísperas de la visita del presidente Obama a la isla, se desplegó la represión de baja intensidad que es habitual por parte del gobierno cubano sobre las voces que no son conformes con sus planteamientos. Sin embargo, a pesar de todo ello, creo que en este momento esta compañía que yo reclamo, y por eso he hecho esfuerzos muy grandes para conseguir un consenso con otros grupos parlamentarios que van a participar en el debate, yo creo que en este momento ese mandato de compañía que fijamos en la 10ª legislatura tiene que fortalecerse, tiene que revitalizarse. Es una magnífica oportunidad el espíritu negociador que, según parece, desde luego desde la democracia existe el espíritu negociador. Hace falta demostrarle a los representantes del establishment en Cuba o de la jerarquía cubana que negociar significa ceder por ambas partes. No vale que las democracias cedan y que, en cambio, otras personas, es decir, aquellos instalados en el pensamiento único, aquellos que representan la dictadura que ha gobernado Cuba desde hace muchos años, no estén dispuestos a hacer ninguna cesión. Creo que es una magnífica oportunidad y en ello tenemos que acompañar. Creo que, naturalmente, en todo ello hay que darle un protagonismo especial al pueblo de Cuba. Casi diría, no especial, sino es el pueblo de Cuba el protagonismo en esa transición. Es el pueblo de Cuba el que tiene que ser el motor fundamental de todo cambio, incluido, por supuesto, la sociedad civil, es decir, aquellas personas que no han participado de las consignas del régimen hasta este momento. En este conjunto de voces a oír, en todo este proceso, quiero hacer un especial hincapié en la situación del mercado de trabajo. Las conversaciones hoy, por lo que he leído en los medios de comunicación, parece que se centran mucho en empezar por reactivación económica, ello resolvería la situación social y, como consecuencia de ello, probablemente llegarían a una apertura en el ámbito político. Si bien yo considero que el primer objetivo tenía que haber sido restituir derechos fundamentales y libertades individuales y colectivas, quiero aprovechar la oportunidad del análisis macroeconómico o de reactivación política. En todo lo que significa modelo económico, reactivación política, hay un factor determinante. Ese factor determinante es la fuerza del empleo, es la mano de obra. La mano de obra en Cuba hoy no puede negociar las condiciones de empleo con su empleador, no puede negociar su salario con el empleador, no tiene capacidad de negociación porque el empleador no es el que contrata, hasta el punto que el empleador no paga al trabajador. Con lo que ello significa además un problema importante porque no tiene posibilidades de primar una productividad, con lo cual merma toda la capacidad de creación de economía real en la economía. Pero no voy a entrar en análisis de modelo económico. Simplemente creo que al amparo de la legislación existente en Cuba, de su propia Constitución, el trabajador de Cuba tiene reconocido el derecho a defender sus condiciones de empleo, incluso a asociarse para ello. Y creo que es un punto en donde tenemos que hacer especial hincapié cuando se está hablando de modelo económico. Yo creo que todos estos contenidos que estoy señalando, todos estos parámetros que... Sí, acabo enseguida, presidente, perdone. Todos estos contenidos, todas estas ideas que estoy señalando, creo que si están presentes en las relaciones políticas de España con Cuba, si nosotros somos conscientes de que tenemos que hacerlas valer allí en donde estemos presentes en los organismos internacionales y fomentamos las relaciones bilaterales, podremos ayudar realmente a que el pueblo de Cuba pueda ir avanzando hacia un mayor espacio de libertad, a un mayor respeto a los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas, y al final pueda alcanzar la cota de progreso, que es al final lo que nosotros, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular, deseamos, que sea todo el mundo escuchado y que, desde luego, existan mayores oportunidades para el futuro del pueblo cubano. Muchas gracias.